Hola mis chicos de mi canal de YouTube, ¿cómo están? Aquí les saluda Alioska Presenta en un nuevo videito. ¿Cómo están todos detrás de esas pantallotas? Espero que todos estén súper mega bien. Por aquí también estamos bien, gracias a Dios. Para comenzar este video te quiero decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y llegaste porque andabas buscando algo referente al tema, te doy la bienvenida. Bienvenido seas a este canal. Te recomiendo que te suscribas a este mismo, ya que aquí subimos contenido para todos en la familia. Y eso también quiero decirte que subimos recetas caseras que sé que te van a encantar. Y si tú ya formas parte de esta familia, te doy la bienvenida nuevamente. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberte suscrito a este canal, a esta comunidad. De verdad que la familia de Alioska Presenta está agradecida contigo por eso mismo. Así que pues dicho esto, vamos a comenzar con el mambo del día de hoy. De verdad te prometo va a estar súper mega interesante. Tú eres de las personas que te gusta cuidar tu cabello y estás buscando el crecimiento rapidito de este mismo. Quédate ahí, mis chicos. Y como ya lo habrán podido leer en el título del video, el día de hoy vamos a estar haciendo un exfoliante casero para nuestro cuero cabelludo y también vamos a estar haciendo un exfoliante casero para el largo de nuestro cabello. Van a ser dos pasos, son simples y sencillos. De verdad que cuando ustedes sepan los ingredientes se van a quedar con la boca abierta. De verdad que quiero decirles que este exfoliante casero me ha servido de una manera que ustedes no tienen ni idea. Para comenzar diciéndoles que el exfoliante casero es para limpiar el cuero cabelludo, ya que recuérdense que de las raíces es que crece nuestro cabello. Entonces, ¿cómo tú sabes o cuándo tú sabes que es el tiempo correcto para usar un exfoliante casero para tu cuero cabelludo? Es cuando tú, por ejemplo, empiezas a notar que te empieza a picar mucho el cuero cabelludo de la nada. Y obviamente que tú digas, me lavé ayer el cabello porque el día de hoy ya me está picando. Si tú empiezas a ver que te está saliendo caspa, también es otro de los síntomas que te está diciendo que tu cuero cabelludo necesita una exfoliación. Y también quiero decirte que si tú sufres de mucha caída, puede ser que tu cuero cabelludo esté reseco y esté, pues digamos, de una manera sin vida. Y esto es debido a la suciedad, a la grasa que queda en el cuero cabelludo, y esto no deja que tus raíces hagan crecer nuevo cabello. Quiero decirte qué es lo que hace exactamente un exfoliante capilar. Lo que hace un exfoliante capilar es que remueve las células muertas del cuero cabelludo. Discúlpeme que estoy repitiendo a cada rato el cuero cabelludo, pero es a lo que se basa este exfoliante casero. Elimina el exceso de grasa, ayuda a limpiar la suciedad y restos de productos que se aplican en el cabello. Recuérdense que cuando nosotros usamos ya sea tratamientos caseros o que tú te compres en la tienda, en la calle, a eso me refiero con mascarillas, cosas que tú te puedas poner en el cabello después de lavártelo, todas esas cosas, componentes, ingredientes quedan en tu cabello y pues digamos que a partir de los 2-3 días ya no hacen el mismo efecto que hacen en el primer día de tu aplicártelo. Lo que hace también el exfoliante es que ayuda a circular la sangre del cuero cabelludo. Con esto quiero decir que obviamente va a ayudar a lo que es el crecimiento de nuestro cabello. Voy a proceder y te voy a decir los ingredientes que de verdad son sumamente fáciles de encontrar, que probablemente tú ya los tengas en tu cocina en este momento. Hay dos tratamientos capilares, exfoliantes capilares que tú puedes usar, que te los voy a decir ahora mismo. El día de hoy voy a estar haciendo solamente uno de ellos, pero te voy a decir el otro por si tú no tienes los primeros ingredientes. Y luego voy a proceder, esto es opcional. Si ustedes quieren un exfoliante más intenso, que no sea simplemente para las raíces, sino para el largo de tu cabello, te voy a decir también lo que puedes utilizar y te lo haces en el mismo momento. En la aplicación que te lo haces en las raíces, vas y te lo haces en lo que es en el largo de tu cabello. De esta manera estarás limpiando todo tu cabellera en general. Ok, así que pues dicho esto, vamos a comenzar con los ingredientes en este momento. Ok, para el exfoliante casero, solamente para las raíces, la primera receta va a ser utilizando azúcar, ya que el azúcar va a ayudar a limpiar y a la vez a nutrir nuestro cuero cabelludo. Que la que voy a utilizar va a ser azúcar blanca, pero si tú cuentas con cuero cabelludo muy reseco, utilicen azúcar rubia, ya que el azúcar rubia contiene lo que es el ingrediente
ingrediente principal, que es la melaza. Y lo que hace la melaza es que extra nutre y extra hidrata nuestro cabello. Si tú tienes cabello grasoso como el mío, te recomiendo utilices el azúcar blanco. Y el siguiente ingrediente que voy a estar utilizando va a ser el aceite de oliva. Ya ustedes saben que el aceite de oliva es súper bueno para dar brillo, salud a nuestro cabello. Ok, la otra receta que también es para la exfoliación de nuestro cuero cabelludo va a ser café. Ustedes ya saben los beneficios importantísimos que hace el café en nuestro cabello, aparte de la circulación de nuestro cuero cabelludo y para que nos ayude con el crecimiento de este mismo. Y también vamos a estar utilizando lo que es agua, pero como ya les dije, el día de hoy vamos a estar utilizando azúcar y aceite de oliva. Para la siguiente preparación, que va a ser de nuestros medios de cabello a nuestras puntas, va a ser agua y vinagre de manzana. Si no cuentas con vinagre de manzana, puedes utilizar vinagre blanco de igual manera. Así que nos vamos a ir para allá afuera. Te voy a enseñar los ingredientes, las medidas exactas, y ya saben, regresaremos aquí para decirte cada cuánto es que lo tienes que utilizar, si lo puedes dejar fuera de la nevera o lo tienes que meter en la nevera. Así que pues dicho esto, vamos a comenzar con la preparación y espero les guste. Si les gusta, por favor no olviden dejarme un like al final del video. Así que comencemos. Como te digo, va a haber dos partes en esta exfoliación. La primera va para las raíces, que vamos a estar utilizando un envase con tapa. Vamos a estar utilizando azúcar, que va a ser una cucharada. Yo aquí tengo una cucharadita porque mi envase es bien chiquito y no entra la cucharada grande, entonces voy a utilizar dos de estas, pero es una cucharada sopera. Y vamos a estar utilizando una cucharada de lo que es el aceite de oliva. Recuerda también que te dije que si tú no cuentas con el azúcar ni el aceite, puedes utilizar café instantáneo. Sería una cucharada. El café entonces sería una cucharada y media, y de agua una cucharada también. ¿Ok? Te digo, aquí está mi envase. Lo que vamos a utilizar es la cucharada de azúcar. Listo. Ahora vamos a echar la cucharada de aceite de oliva. Ok, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a moverlo bien, que se nos haga un tipo pastita. Así es como tiene que quedar, tipo pastita. Ok, muchachos, y aquí está la parte en la que le dije que si ustedes quieren agregar una exfoliación no solamente para sus raíces, su cuero cabelludo, ustedes pueden utilizar esta combinación que voy a hacer en este momento para lo que va a ser todo el cabello. Esto lo vamos a aplicar más o menos desde arriba de las orejas hasta las puntas. Si no tienes el vinagre de manzana, puedes utilizar el vinagre blanco, pero te recomiendo este de manzana. Y vamos a utilizar una botellita de estas con un poquito de agua. Bueno, tú vas a utilizar el agua que tú necesites para que moje todo tu cabello. De la misma manera te recomiendo mojes tus raíces, porque recuérdate que ese exfoliante que vamos a utilizar para las raíces es potente, o sea, es fuerte. 3 cucharadas soperas de lo que es el vinagre de manzana. Vamos a agitar bien, no necesitamos dejar que actúe, no, al instante podemos ya simplemente empezar a utilizarlo y mojar todo nuestro cabello. Ok, pues mis chicos, ya estamos aquí en la parte final del video. Como te dije, la preparación, los ingredientes, todo era sumamente fácil de hacer. Solo recuerda los dos pasos importantes, que es lo primero para las raíces y lo segundo para la parte medias a puntas de tu cabello. Si me preguntas, Alisa, ¿cuál es la manera de aplicarlo? Es simple. Para las raíces, utilizar tus mismas yemas y empezar a aplicarlo de manera circular, dar masajes circulares, nunca dándolos tan fuerte, porque lo que hace eso va a hacer que va a dañar tu cuero cabelludo. Luego, acuérdate que no sé si lo dije en el video o tal vez lo pasé en cámara rápida, es que antes de tú ponerte ya tanto para las raíces o para tu cabello, tienes que mojártelo un poquito con el mismo spray de vinagre con agua. Comienza de la raíz hasta las puntas, luego ya te lo aplicas de la manera como ya te las... Ok, ya no sé cuánto tiempo es que me lo tengo que dejar en el cabello. Me lo aplico raíces y cabello y me lo pongo en una bolsita y me lo dejo ahí por alrededor de 1 hora. No me lo dejo más, es simplemente para que como que digamos el cabello termine de lo que es limpiarse. Y luego de eso ya lo único que hago es que hago mi rutina de lavado normal como tú lo hagas, pero
más de una hora, mi recomendación es que no lo dejes. El exfoliante capilar no creo que te dure más de una puesta en las cantidades que yo te indiqué, pero si es que por A o B te sobra, te aconsejo lo pongas en un tupper con tapita y lo pongas en la nevera. De igual manera, si haces mucha preparación del agua con vinagre, por eso te digo estas proporciones pequeñas, para que así no te quede y tú cuando te haga falta de nuevo, te lo vayas a aplicar de nuevo, lo hagas fresco. Pero si por A o B se te pasa de cantidad, mételo en la nevera. Mi recomendación por la cual tú la puedes hacer, acuérdense que el exfoliante capilar no es algo que lo vamos a hacer todos los días. No. La manera indicada de hacerte las exfoliaciones en tu cuero cabelludo es una vez al mes. Si tú ves que tu cabello, digamos que no se está quieto, con hacerlo una vez al mes, a esto me refiero que sigues teniendo la picazón y la caspa sigue ahí, pues lo puedes utilizar 2 veces al mes, pero no te excedas con esto, por favor. Y también quiero decirte que este exfoliante es para todo tipo de cabello, seco, grasoso, lacio, ondulado, como tú tengas tu cabellito. Ok, pues dicho eso, hemos llegado a la parte final del video. Espero te haya gustado este mismo. Fue bien simple y bien fácil de explicar y obviamente hacer. Así que pues dicho esto, me despido. Espero te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, sugerencia, comentario, no olvides dejármelo aquí en la caja de comentarios. Yo los leo todos los comentarios. Así que también quiero decirte que si te ha gustado este video, no olvides regalarme un like. Y si eres nuevo o nueva, no olvides también suscribirte a esta gran comunidad que está creciendo con la bendición de Dios y la ayuda de ustedes. Así que pues nos veremos en el próximo video muy próximamente. Cuídense mucho allá afuera, por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga y los proteja. Besos, abrazos y bendiciones y nos veremos en un próximo video en esta semanita. Hasta la próxima. Bye bye.